es para bien. Le damos gracias al Señor que estamos nuevamente reunidos y vamos al segundo libro de Samuel, hermanos, que es lo que estamos leyendo, meditando en lo que Dios nos muestra. Y si se acuerda lo que Dios quería que miráramos en el segundo libro de Samuel, bueno, nos dio muy bueno en el segundo, los principios de vida del rey David. Parados, hermanos, en aquella declaración poderosa que Dios hizo acerca de David, el cual sin duda también debe de ser un anhelo en el corazón de nosotros, diciendo acerca de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Y yo creo que es una declaración bastante especial que se hizo sobre la vida de David y la hizo Dios mismo. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas cosas podemos aprender de lo que él hizo? ¿Cuántas cosas podemos aprender de lo que a él le pasó en la vida y cómo lo resolvió, cómo lo sorteó, cómo vivió su comunión con Dios? Porque sin duda, hermanos, cualquier creyente, por falto de entendimiento que sea, sabe que el rey David tenía una profunda comunión con Dios. Y es importante leer las historias que pasaron en la vida de David y aprender. En este caso vamos a leer el capítulo 6, hermanos, de Segunda de Samuel. Hay una enseñanza ahí, no nada más bonita, sino con muchos principios de vida. Que es lo que estamos encontrando en las historias del segundo libro de Samuel, la historia del rey David. Y así que usted vaya en su Biblia al capítulo 6 de Segunda de Samuel. Toda vez que hemos llegado hasta aquí, hermanos, habiendo leído Primera de Samuel y todos los capítulos que le anteceden a el capítulo 6, Segunda de Samuel, toda la historia, el rey Saúl, a grandes rasgos, claro, lo hemos estado leyendo, pero sí hemos aprendido mucho hasta aquí de la historia del rey Saúl, y ahora vamos con la historia del rey David. Dice en un encabezado que tiene la Biblia, en el capítulo 6, David intenta llevar el arca a Jerusalén, capítulo 6 de Segunda de Samuel. Vamos a leerlo, hermanos, sí, vamos a entender y a ministrarnos y a meditar en la palabra. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, y allí Dios lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ahí en este primer bloque nos vamos a detener, hermanos, sí, pues nosotros sabemos, por lo que también ya vimos en Primera de Samuel, la importancia que tenía el arca para el pueblo de Israel, y que sabemos de antemano, para no hacer tantos estudios, que representa la presencia de Dios. Pero ustedes se acuerdan, hermanos, que el arca estaba en ese lugar
¿Se acuerdan que lo leímos en Primera de Samuel? En aquel evento en donde el mismo pueblo dijo que no querían el arca y la fueron como a resguardar en la casa de Abinadab. Y allí estuvo muchos años. Estuvo allí muchos años, hermanos, porque el pueblo de Israel tenía temor, pero no tenía un temor santo, reverente de Jehová, tenía temor de que teniendo el arca les pasaran algunas tragedias y desgracias. ¿Se acuerda que esa decisión la tomaron porque algunos miraron dentro del arca y muchos cayeron muertos, muchos murieron aquel día? Y todo el pueblo dijo, llévensela de aquí, no queremos nada. Esto para Dios, esto para aquel acto y para lo que hemos entendido en la palabra, hermanos, representaba no querer la presencia de Dios, por entender que a ellos les estaba acarreando problemas más que bendición. Y es que podemos comenzar a partir de ahí, hermanos. Mire, a mucha gente, la presencia de Dios no es lo mejor que les puede pasar en su vida. ¿Por qué? Porque cuando hay un mal corazón, malas intenciones, mala voluntad, la presencia de Dios es devastadora en la vida de una persona. Pero cuando hay un buen corazón, una buena voluntad, la presencia de Dios es una bendición enorme. Y eso lo vamos a encontrar en toda la Biblia, el Evangelio mismo. El Señor Jesucristo dijo que el Evangelio es como el reino de los cielos, el Evangelio es como una roca gigante que a unos aplasta y a otros destroza. El apóstol Pablo dijo que la predicación del Evangelio y ellos como apóstoles eran olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Todo esto representado en aquel tiempo en el arca de la alianza, el arca del pacto. Entonces, en los tiempos de Saúl, ¿se acuerda? Tiempos críticos, en los tiempos de Saúl, y mientras que iba creciendo el profeta Samuel, la decisión de Elí y de sus hijos de llevar el arca a un lugar resguardado allá en un lugar, fue tomada por prácticamente no querer la presencia de Dios en medio de ellos. Estuvo muchos años allá en la casa de Abinadab con sus hijos. Ellos crecieron con el arca del pacto en su casa. Y comienza a imaginarse un poco lo que significa eso. Y entonces viene un hombre conforme al corazón de Dios y una vez instalado como rey, ¿se acuerda que lo vimos el jueves anterior? Una vez ya nombrado rey, después de haber estado esperando 7 años reinando en Edom, él comienza a reinar en Jerusalén. Y una de las primeras cosas, o la primera cosa que el rey David va a hacer es traer el arca nuevamente a Jerusalén y a su casa, prácticamente era lo que él quería. Esto habla mucho del rey David, ¿no? Que una de las primeras cosas, hermanos, que él buscó fue la presencia del Señor a través del arca del pacto en su vida. Acto contrario a lo que se había hecho. Así que David planea, hermanos, traer el arca del pacto a Jerusalén, ya que él se ha establecido en Jerusalén, ha establecido Jerusalén como la capital del reino, a la cual él se le llamó la ciudad de David, una vez que la conquistó. Antes se llamaba Jebús, conquista el Jebús, la establece Jerusalén, le vuelve a poner su nombre original y él se establece ahí y él nombra capital del reino Jerusalén y él quiere traer el arca, la presencia de Dios nuevamente. Él va muy motivado, él tiene una muy buena intención, él tiene un corazón bueno para traer el arca, pero pasa algo extraño, hermanos. Algo que tiene muchísimo contenido que acabamos de leer. Un hijo de Abinadab, obviamente él sí es un siervo de Dios, es hijo de un sacerdote, de un levita, pero van camino a Jerusalén. David va danzando, van con instrumentos musicales, van cantando, hicieron un carro nuevo como marcaba la ley que se tenía que hacer. Pero dice la historia, hermanos, que los bueyes tropezaron, el arca parece caerse y mete su mano para detenerla. En ese momento la escritura es clara cuando dice que el furor, la ira, el celo de Jehová se enciende y cae muerto. David se pone muy triste, dice el texto, ¿no? David se entristeció a causa de que Jehová
hirió a Usa, le llamó a ese lugar Pérez Usa, como Usa es quebrantado. Usa fue castigado, fue disciplinado por haber hecho algo que no tenía que hacer. Pero David se pone muy triste. Ese evento nos enseña muchos principios de David. Una, hermanos, que nos podemos equivocar, porque también es un principio, equivocarse no, pero lo que hacemos cuando nos equivocamos. David se entristeció porque él quería hacer, mire hermanos, ¿cuántos de nosotros no muchas veces queremos hacer buenas cosas, pero de repente nos salen mal? Y a lo mejor hasta queremos hacer buenas cosas para Dios, con buena intención, con un buen corazón, pero algo sale mal y eso fue lo que le pasó a David. Él tenía toda la intención de llevar el arca a Jerusalén, iba muy contento, llevaba la alabanza, ellos mismos iban con alegría, pero sucede una desgracia en el camino y Usa muere. Pues prácticamente Dios quiere a Usa y él muere y David se siente muy triste porque queriendo hacer algo bueno pasa una desgracia. Obviamente David, que es un hombre que tiene mucha comunión con Dios, tiene muchas preguntas en su mente y muchas inquietudes de por qué pasó todo esto. Y hay mucho contenido, hermano. Usted y yo leímos en Primera de Samuel muchos eventos de gente que tocó el arca y no le pasó nada. Y ¿se acuerda uno de los grandes misterios que vimos en Primera de Samuel? Como los mismos filisteos tocaron el arca y ninguno de ellos se murió literalmente como Usa, ¿no? Los que abrieron el arca, miraron en ella, murieron, pero hubo gente, hermanos, que tocaba el arca y parecía que no les pasaba nada. Y esto parece como si Dios fuera tan estricto en que vamos llevando el arca con una buena intención, vamos a llevarla a Jerusalén y Usa toca el arca y cae muerto. Entonces David se pone muy triste y ya no quiere llevar el arca para Jerusalén, ya no quiere llevar el arca a su casa. Él mejor trata de llevarla o la lleva a casa de Obed-Edom, un portero. Dice Crónicas, cuando tenga tiempo lean las citas paralelas a este pasaje en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, van a leer que él era un portero, una especie de lo que a nosotros en la iglesia le llamamos sugieres. Él estaba en la puerta del templo y toda su generación y sus hijos se dedicaban a cuidar las puertas del templo, las puertas de lugar de reunión. Él era Obed-Edom. Entonces David decide llevar el arca a casa de Obed-Edom porque ya no quiere llevarla a Jerusalén. Hermanos, pero David hace una pregunta que nos va a empezar a dar los principios. Hoy yo no le voy a dar los principios que vamos a aprender. Hoy voy a tratar de que ustedes me los vayan diciendo. David pregunta, entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para llevar el arca a mi casa? Hay un principio en esa pregunta. A pesar de que él está muy triste, a pesar de que ha muerto Usa en el intento de llevar el arca, hay mucha tristeza y quizás hasta un poco de desánimo. David se sigue preguntando, ¿cómo le voy a hacer para llevar el arca a mi casa? Díganme, hermanos, qué podemos encontrar en el corazón de David ante esta situación. ¿Algún principio? Yo los tengo aquí anotados, pero ¿y qué principio nos enseña todo este acontecimiento? Llevar el arca, Usa es herido por el Señor, cae muerto, y David ya no quiere llevar el arca, pero él sigue preguntándose, entonces, ¿cómo le voy a hacer para llevar el arca a mi casa, o a la casa, o a Jerusalén? ¿Encuentra usted algún principio ahí que podamos aterrizar? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Dijo David. Pueden comentarlo, pueden alzar su mano, opinar. ¿Quién? David tenía un temor santo. ¿Por qué dice eso, hermana? ¿O de dónde lo tomó? Sí, sin duda lo tenía. Él quiso hacer algo bueno, ¿no? Pero finalmente, aunque él quiso hacer algo bueno, murió al tocar el arca. Entonces, David vio esa acción y entonces, ¿cómo
puedo yo llevar el arca pues, tocar, porque puede tocar la presencia de Dios. Ok, sí, puede ser que está ese contenido, pero podemos mirar, hermanos, a ver, necesitamos recordar por qué Jehová hirió a Usa, o sea, en qué asunto estuvo mal Usa, y junto con él David, que era el que realmente encabezaba toda la comitiva, ¿no? Aunque David en sí no fue quien tocó el arca y cayó muerto, pues David era el de la idea, el del plan y el del rey. Y él iba ahí delante danzando, diciendo, pues síganme por aquí, ¿no? Pasa ese acontecimiento, Usa cae muerto. ¿Qué entiende David y qué principio tiene? Porque él de todos modos ya no lleva el arca donde la quería llevar, pero la resguarda en la casa de Obed-edom y sigue preguntando, de modo que ¿cómo haré para llevar el arca a mí, para que yo tenga esa arca en mi casa, para que el arca esté en Jerusalén? ¿Qué principio pudiera ser? Sí, es temeroso de Dios, claro, porque ahí se detuvo, pero ¿qué haría usted para entender algún principio ahí? Algunos de nosotros creen, hermano, que diríamos, bueno, pues entonces mejor ya no la llevamos, ahí que, o desistiríamos diciendo, bueno, pues ya Dios no quiere que la llevemos, va a ser imposible que la llevemos, hay que muera el asunto. Claro, una necesidad de que la presencia de Dios esté en sus vidas, pero un reconocimiento de que sí o sí, cuando él dijo, a pesar, mire, de que está triste, a pesar de que pues, yo creo que se espantó y que se sintió culpable de la muerte de Usa y de ver cómo Dios es celoso de que las cosas se tienen que hacer como él dijo, eso es un principio también. David dijo, entonces, ¿cómo le voy a hacer para tener el arca conmigo? ¿Qué hicieron cuando pasó algo parecido los israelitas en el tiempo de Saúl? Si se acuerdan, por eso le estaba poniendo el contexto de lo que leímos en Primera de Samuel con Saúl. ¿Qué hicieron cuando murió gente por tocar el arca? Dijeron, no queremos el arca, llévensela a lo más lejos de nosotros. Ahora David no está diciendo eso, David está diciendo, tengo que encontrar una manera de traer el arca a mí. ¿Qué principio podría ser ese? Que lo están diciendo, pero aterricémoslo como un principio. La necesidad de la presencia de Dios, el reconocimiento de que necesito la presencia de Dios, sí o sí. Ahora me equivoqué, me siento muy mal porque intenté llevar el arca, un hombre ha muerto, casi es mi culpa, y Dios no está de acuerdo en que hagamos las cosas a nuestro modo, ¿sí? Ahora, escuchando, indagando, usa significa naturaleza humana o método humano o fuerza humana. Quiere decir que Dios estaba mandando un mensaje en el que las cosas sagradas, piense eso para que saquemos el principio, las cosas sagradas, la presencia de Dios, Dios en nuestras vidas, para Dios es un sí. Dios siempre ha querido, quiere y lo logrará y lo está logrando habitar en medio de su pueblo y sobre todo habitar en el corazón de su pueblo, habitar en el corazón de sus hijos. Eso siempre ha querido Dios, hacer una habitación en medio de su pueblo. El arca representaba eso. ¿Quería Dios estar en Jerusalén a través de la presencia del arca? Sí. Mandó un mensaje Dios de que sí, pero no es violando la ley, no es saltándose los principios, no es al modo que tú quieras. Tiene que ser como Dios estableció que tenía que ser. Entonces, en la algarabía y en la fiesta y en la emoción de llevemos el arca, a Usa se le hizo fácil, bueno, vamos todos, jajaja, jijiji, se va a caer, pues yo meto la mano, y pues ya ves que no. ¿Por qué? Porque, hermanos, nunca debemos de olvidar que para ser un hombre conforme al corazón de Dios como David, también hay que respetar los principios. Y David lo aprendió en ese momento diciendo, caray, me descuidé en esta área, ¿cierto? Cuando tenga tiempo lea el libro de Números,
y va a encontrar, hermanos, que Usa no tenía que tocar el arca, había solamente unos hombres encomendados y encargados para llevar el arca, pero tocarla incluso no, por eso tenía unas varas y todo el asunto. Entonces creo que a Usa se le despistó el avión, se le salió de carril el tren y dijo, bueno, pues ya vamos todos juntos, echémosle un montón y yo también agarro el arca, y no funcionó. David aprendió que la presencia de Dios es una gran bendición, pero tiene sus líneas que seguir, ¿sí? No es solo yo quiero presencia de Dios, yo necesito presencia de Dios y lo voy a hacer a mi modo. No funciona. Ya Dios ha mostrado a muchos que hay un principio, ese se llama obviamente el principio del respeto por lo sagrado, ¿sí? Un principio que David sí tenía, respetar lo sagrado, de decir, a ver, sí voy a llevar el arca, pero tengo que llevar el arca de Jehová a mí, pero ya me estoy dando cuenta que no puede ser de cualquier método, cualquier forma, no cualquiera puede hacerlo. Y yo creo, hermano, que eso es importante como un principio de vida. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque se levantan, como dijo el Señor y profetizó el Señor Jesucristo, Pablo y muchos apóstoles, ¿se acuerda que lo leímos también en la carta a Timoteo? Muchos falsos maestros, falsos mesías, falsos profetas, y cada quien inventa su modo de ministrar a Dios, a ministrar al Espíritu Santo, ministrar la palabra, y cada quien usa sus propios métodos, cosas que hacen, que inventan. Y aunque uno tiene libertad en Dios, hermano, sí hay un orden ya establecido por Dios para las cosas sagradas. Y sí hay unciones que se tienen que respetar. Y aunque Usa fuera un hijo de Abinadab, él no tenía que tocar el arca. Dios manda ese mensaje claro, que dice, bueno, pero no quería hacer nada malo, no importa. Tiene que sujetarse a lo indicado por el Señor. Que la intención es buena y Dios también quiere, pero Dios no se brinca a sus propios principios. Por noble que sea la idea y por bonita que parezca, Dios tiene principios establecidos, hermano. Y por eso es bien importante aprender principios, porque a veces el diablo nos engaña, como acuérdese que lo hemos citado mucho y es el punto número 1 del diablo. Dios dijo que no comes del árbol que está en medio, bueno, Dios dijo que no lo tocáramos, ciertamente morirá, no morirás, cómelo, no pasa nada. Entonces la mujer se le hizo fácil brincarse un principio del respeto, de la obediencia, pues el diablo dirá lo que quiera, pero Dios dijo que no y no es no. Y siempre pasa, constantemente, a cada uno de nosotros, hermanos, nos pasa que a veces queriendo hacer cosas buenas, pasamos por alto principios. Y por eso es importante, y por eso David aprendió esto, y él se hizo una pregunta. Yo creo que ese es un principio que David tenía, el respetar lo sagrado. Yo aquí le puse, hermanos, la prudencia y el respeto a lo sagrado. Puse prudencia y usted póngalo ahí también entre comillas, porque vamos a ver qué clase de prudencia es la que David está mostrando. Porque aunque David se entristeció mucho, no se rindió. Hizo una pregunta, ¿no? Y dijo, ¿cómo le voy a hacer para llevar el arca a mí? Por el momento la voy a poner con Obed-Edom, pero al final del día se quedó con eso. ¿Cómo le haré? No funcionó. Y es que cometimos un error, y es que esto nos salió caro y yo la regué aquí, estoy mal, pero no dijo, no quiero nada con el arca del pacto. Dijo, no, tengo que encontrar la manera de tener el arca conmigo. La diferencia a veces entre alguien que le pasa algo en la iglesia, con Dios, en alguna experiencia, o Dios mismo incluso lo disciplina por hacer algo que no tenía que haber hecho, aunque su intención ha sido buena. Algunos decimos, bueno, ya no quiero saber nada con la iglesia, yo no quiero saber nada con nadie, trato de hacer bien las cosas, termina Dios diciéndome que estoy mal o eso. Y es que la mayoría de veces, hermanos, las queremos hacer a nuestro modo. Y la palabra dice que hay un orden en la iglesia, ¿no? Que hay ministerios en la iglesia, que hay dones, que hay quien preside, que hay quien dirige, que cada quien tiene una función en el cuerpo,
que debemos de respetar la unción de los demás y que considerar a los demás como mayores a nosotros para no equivocarnos. Pero cuando alguien dice, no, yo digo que lo vamos a hacer así, yo no creo que Dios se enoje, estamos haciendo algo bueno, pero a veces no revisamos si esos son principios que nos estamos brincando. ¿Sí? Mire, les regalo algo, el matrimonio. Aunque para muchos les puede pasar sencillo, fácil, que una esposa hable mal de su esposo con la comadre en la fila de las tortillas, en la iglesia, y que lo haga dejar en mal, o que diga que es un bueno para nada, dentro de que puede ser cierto o no, para Dios eso es grave. Es agredir a la autoridad y Dios tiene principios. Llámese como se llame, Dios va a tomar cartas en el asunto. Es delicadísimo delante de Dios. Lo mismo que cuando los hijos deshonran a los padres, para Dios es delicadísimo. Lo hemos enseñado en varios. Son principios de vida que uno debe de tener. Será lo que sea, pero es tu padre. Y será lo que sea, pero es tu esposo. Ahora, en México, yo creo que casi a nadie, en otros tiempos, se le obliga a casarse con alguien, ¿no? Como para que digan, yo no lo agarré. No, en el 90% de las hermanas o mujeres que están casadas con alguien en el tema del matrimonio, ellas quisieron casarse con el sujeto. Y fue un acto voluntario en el que se sometieron voluntariamente, entonces le deben un respeto. Esos son principios, están por toda la Biblia, ¿no? Y cuando uno no entiende esos principios que vamos aprendiendo, como ahora el respeto por lo sagrado, el orden que Dios dijo, cómo se tenían que hacer las cosas, que las entendió David, cuando no los entendemos, hermano, nos es fácil brincarnos. Entonces, pueden ser hermanas, y yo he procurado, hermanas, y si no ustedes me corrigen, que cuando hablamos con ustedes y nos quieren decir algo de su esposo y vemos que va mal, les decimos, espérame. Ya si vamos a hablar, tiene que estar él, porque no es correcto que vengas y, aunque yo sea el pastor, tú me des una queja de tu esposo, no está bien. Tiene que estar el presente y hablemos, y yo no digo que no pudieras quejarte o decir algo, pero tiene que haber una cobertura espiritual como Dios lo dijo. Yo no puedo, aunque yo sea el pastor y tú seas la hermana, brazo derecho de la iglesia, y que tú y yo estemos hablando mal de tu esposo, eso es un pecado fuerte. Además de que es murmuración, estamos hablando mal de tu autoridad. ¿Sí me está copiando ahí? Y eso puede pasar muy sencillo. Incluso en muchos lugares se lo brincan. Y decir, no, incluso hay pastores que deben decir, no, aquí su autoridad soy yo. Eso es antibíblico. Si una mujer está casada, su autoridad es su esposo. ¿Sí? El pastor tiene una autoridad, pero no es su máxima autoridad, es su esposo. Y a mí no me va a pedir Dios cuentas de las mujeres que yo pastoreo, a sus esposos sí. ¿Sí me explico? Como esposas estoy hablando, ¿sí? Entonces no puede ser a esos que nos brinquemos esos principios, porque precisamente es lo que David hizo y pensó, ¿cómo les voy a hacer? Porque yo quiero la presencia. Pero hoy aprendí que la presencia, aún la presencia de Dios, y que Dios quiere estar conmigo, sí, siempre lo ha querido, y le agrada a Dios que yo esté buscando el arca, como la presencia de Dios, tiene que ser como Él indicó que tenía que ser. Ya para muestra, Usa murió. Y ya vimos que no es como querramos, y no cualquiera puede decir, yo también. ¿Se acuerdan cuando la rebelión de Core en Éxodo, Core, como lo quieran leer? Él dijo y preguntó algo, ¿a poco nada más Moisés es el único que puede hablar con Dios? ¿Y usted qué cree? Pues no, muchos pueden hablar con Dios y Dios puede hablar con quien Él quiera, pero eso lo decide Dios. Y en esa rebelión a Dios le pareció muy agresivo que Él estuviera desafiando la autoridad de Moisés puesta por Dios, no por Moisés. Simplemente se abrió la tierra y se los tragó vivos, un acto bastante terrible, desencadenado por una sola idea buena, ¿no? Decir, bueno, yo también puedo hablar con Dios y yo también me puedo parar enfrente y decirle a la iglesia, yo también puedo compartirles algo. Y sí es cierto, pero
Solamente ahí está a quien Dios escoge para una función, tiene la autoridad, y no solo la autoridad, la cobertura de hacerlo, porque de otra manera, pues pregúntenle a Usa si a poco no cualquiera podía tocar el arca. ¿Y qué decía Dios? No. Ahora puede haber pasado otra cosa que nos pasa a muchos creyentes. ¿Por qué a veces no nos damos cuenta cuando cruzamos las líneas de lo sagrado? ¿Por qué, hermanos? Porque mire, Usa es hijo de Abinadab y el arca estuvo mucho tiempo en su casa. Si el arca estuvo mucho tiempo en la casa de Usa y él creció viendo el arca en su casa, ¿qué cree que pasó con Usa? Se familiarizó con la presencia del Señor, le fue un asunto de, si el arca está en el patio de mi casa. El arca, sí está en mi casa. Pues cualquiera diga, el arca está en tu casa. ¡Wow! Pero para Usa era algo normal, cotidiano, del diario vivir, el arca, el arca. Oye, Usa, por ahí vete a echarle un ojo al arca. Sí. Así que a él se le hizo fácil decir, es el arca del Señor. Para mí es algo común. Es probable que le perdió toda reverencia al arca, le perdió toda respeto desagrado al arca. No es que Usa fuera malo, pero al final, tanto tiempo con el arca, ya no lo veía como algo súper especial. Eso nos puede pasar a muchos, hermanos. Mire, la iglesia es sagrada. Es el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios, es el templo del Señor. La iglesia es sagrada, la comunión, los hermanos es sagrado. Pero muchas veces, a medida que ya pasamos mucho tiempo en la iglesia, comenzamos a decir, hermanos, es esto, estoy harto de los hermanos, empezamos a tratar mal a la iglesia. ¿Sí? Y nos puede pasar lo de Usa, ya estamos haciendo algo que no teníamos que hacer con lo sagrado. Sin embargo, cuando tú ves a una persona que llega por primera vez a la iglesia, ustedes cuando llegaron por primera vez, cuando llegaron el primer día, la primera semana, se maravillaban de todo y decían la presencia del Señor. Yo sentí bien bonito y Dios me mostró, wow, yo aquí quiero estar. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia del Señor a ti no te era tan común como lo es a los que estamos aquí ya 5 años, 10 años, 15 años. Ya comenzamos a decir, híjole, ya el arca, la presencia de Dios, cosa cotidiana para mí. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Eso no quiere decir, hermano, que el arca dejó de tener el poder que tenía. Ya lo vio Usa que no. Eso no quiere decir que la presencia de Dios no producía nada. Sí, solo que a ellos no les producía, porque quizás, hermano, lo tomaron como algo común. Mira, hermano, recién o hace tiempo leímos un libro, no sé si se acuerdan algunos, que se llamaba el libro Radical que escribió David Platt. Cuando tenga tiempo, cómprelo, léalo. Y él hablaba acerca de las iglesias en Asia, especialmente en Corea, las iglesias en alguna región de China, lo complicado que era ser cristiano. Aprecio la muerte, que si los agarraban con una Biblia, hasta el día de hoy todavía hay regiones en China que si te agarran con una Biblia te meten a la cárcel, te quitan tus posesiones y te pueden hasta enjuiciar a muerte, a ti, a tu familia y a quien agarren. Entonces, David Platt en ese libro narra que fue una vivencia real, personal, que él tuvo un pastor que fue a predicar a China y lo llevaban hasta encubierto porque no tenía que darse cuenta ni el gobierno ni la gente que iba a predicar la palabra. Se reunían en subterráneos, en sótanos, 2 o 3 hermanos para leer un poco de la Biblia. Y ellos querían estar ahí y que él les leyera y les explicara lo más que pudiera, porque incluso ellos no conocían una Biblia, no tenían muchos de ellos una Biblia, era una cosa complicada. Y dice que él, obviamente, Dios le transformó la vida de ver cómo incluso el día que llegaban a tener una Biblia en sus manos lloraban. De que tanto han oído de ella y ven que la han oído hombres que la han leído y tenerla era para ellos una cosa impresionante, un logro personal enorme. Hoy nosotros puede ser algo común, una Biblia. Sí, ¿no? La palabra de Dios, bueno, sí. Cuando hay gente que simplemente con tener el libro en sus manos siente ya un poder, y de hecho lo tiene espiritualmente, ¿sí? ¿O no es así?
¿O me equivoco? ¿O no hasta los mismos ateos y la misma gente que no tiene Biblia sabe que este libro tiene un poder especial que ha perdurado a lo largo de los siglos y que no es un libro cualquiera, pero que tiene algo que te puedes dar cuenta en él o no puedes darte cuenta en él, algo que puede afectar tu vida o algo que no te puede afectar en nada, algo que puedes apreciar como un tesoro y algo que puedes menospreciar. ¿Por qué? Porque la Biblia es así. Yo tengo una en mi casa. Algún hermano de Corea, de China, diría, wow, ¿tienes una tú? Sí. Yo tengo como 3 o 4, por ahí están arrumbadas. ¿No la lees? ¿No? Si tiene tiempo, lea el libro Radical de David Platt, va a entender muchísimo lo que significa el valor de las cosas que usted y yo tenemos. Congregarnos así, esto es oro molido para un creyente en otra región del mundo. Es más, esto es un sueño. Algo así le estaba pasando a Usa, o le pasó. El arca, se va a quedar, sigue el arca. El Señor enseñó, las cosas sagradas nunca dejan de ser sagradas, aunque tú estés muy familiarizado con ello, ¿no? Aunque podamos tener tanta relación con eso que empezamos a menospreciarlo, no deja de tener un poder en lo sagrado. David se entristeció mucho, hermano, porque su intento fue bueno. Dios le enseñó un principio a David. Las cosas sagradas se tratan como Dios dice que se tratan, no como a ti te parezca, eso sí, atiendan. Respeto por lo sagrado, pero un respeto como Dios dijo que se tenía que respetar. No como yo piense que se tiene que respetar, no, como Dios dijo que tenía que respetarse. Así que ese es un buen principio que David aprendió, tenía y estableció, pero el otro principio es no voy a rendirme, voy a seguir pensando cómo voy a traer el arca a mí. Yo no la voy a alejar, aunque hoy acaba de pasar algo que no me gustó, que me entristeció. Sigo pensando cómo le voy a hacer para que la presencia de Dios esté en mi casa. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿A usted le preocupa que la presencia de Dios esté en su casa? ¿Está inquieto de que así sea de una u otra manera? Hoy no está solo en un artefacto como el arca de pacto, pero la presencia de Dios se sigue manifestando a través de muchas cosas, como ya nos lo ha enseñado todo el Nuevo Testamento. Incluso la presencia de la iglesia, de los varones, de los hermanos, manifiesta un poder en tu casa. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Si dijo el Señor a sus discípulos, si alguien los recibe a ustedes, ¿qué dijo? Wow. La presencia del Señor Jesucristo mismo representa mucho más que el arca del pacto. El arca del pacto era una señal de la presencia del Señor, pero Jesucristo era Dios mismo visitando la tierra y estando en las casas. Y Él fue el que dijo, vayan en mi nombre, yo los envío, toda autoridad me es dada, vayan a todas las ciudades, vayan a todos los rincones de la tierra. Y Él fue el que dijo, si los reciben a ustedes, a mí me reciben. Si a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. Si a ustedes alguien les ofrece un vaso de agua o alguien le llega a dar un vaso de agua a un profeta, recibirá su recompensa del profeta o una recompensa que amerita lo que le hizo a un profeta. Diciendo todo esto, Jesús dio a entender la importancia que tiene la iglesia. También él dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo estoy en medio de ustedes, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, cualquier cosa que aten en los cielos queda atada en la tierra y cualquier cosa que desaten en la tierra se desata desde los cielos. Yo les doy potestad sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Ustedes son la iglesia, las mismas puertas del Hades. Estoy contando muchos textos, no crea que así tal cual lo dijo, no prevalecen contra ustedes. La presencia de Dios mismo en la iglesia sigue siendo el mismo efecto. Así que hay un principio que hay que aprender. Podemos vacilar con muchas cosas, hermano. Podemos jugar con muchas cosas, podemos ser muy juguetones, pero hay cosas que no. Que tiene que ser como Dios dijo que tiene que ser. Y no cualquiera. Yo no estoy diciendo porque yo esté aquí enfrente y diga que nadie más puede, no, pero tenemos que reconocer a quien Dios llama. Y eso es a quien Dios llama y se acabó el asunto. ¿Sí? Así como el Señor Jesús reconoció a Juan el Bautista para el bautismo y él dijo,
bautíceme usted a mí. Y aunque Juan le resistía, dijo, así es que cumplir con toda justicia. El que tiene que bautizar es Juan el Bautista, y Jesús mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a Juan para ser bautizado. Principio de principios. Es como Dios dijo, no como yo diga, aunque yo sea el Hijo de Dios, ni como tú, Juan, digas, aunque tú seas el que digo, no, bautízame tú a mí, no, espérate. Vamos a hacer lo que Dios dijo. ¿A quién mandaron a bautizar? Juan tuvo que haber dicho, no, pues a mí. Entonces, lo que el Padre dijo, eso es lo que vamos a hacer. ¡Wow! Y así hay un montón, podemos pasar toda la tarde revisando los principios. Pero hermano, está usted en matrimonio, revise los principios del matrimonio para que usted haga lo que Dios dice. Y no empecemos porque eso va a acarrear, sin duda, muerte. Aunque parece simbolismo, no lo es. La muerte de Usa es un testimonio. Se hacen las cosas como Dios dijo. Puede parecer una gracia, faltarle el respeto a las autoridades, pero para Dios no lo es. Puede parecer una vaciladota, maltratar a tu esposa, pero para Dios no lo es. De hecho, es muy molesto para Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Ha leído Malaquías? Le regalo esta. Malaquías, Dios está quejando con Israel de ser desleales con la mujer de su juventud. Y está muy enojado. Wow, solo porque son desleales. Solo porque piensan en el divorcio. Dios dice que aborrece el divorcio, el repudio. A él no está de acuerdo con eso. Y aunque a nosotros nos parezca un chiste o bueno, pero aquí, allá, sí, para Dios sigue siendo lo mismo. Hay una premisa muy grande que todo evangélico sabe. Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Principio de principio. El mismo que le dijo a Usa, sí, Usa, pero tú no tienes que tocarla. No, Señor, pero es que yo solo la que no se cae. Usted no tenía que tocarla. David dijo, perdón, Señor, si es así, pero ¿cómo le voy a hacer? Pasamos a la segunda etapa. ¿Cómo le voy a hacer? Porque la presencia de Jehová tiene que estar conmigo sí o sí. Y sé que hay principios y tengo que respetarlos. Ahora aprendo que no es como yo quiera. Así que tomó una pausa, mandó el arca a la casa de Obed-Edom y él siguió pensando, tengo que encontrar la manera. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! Que usted se vaya incluso esta tarde pensando, tengo que encontrar la manera de que mi casa sea bendecida. Tengo que encontrar la manera. Y yo sé que quizás alguien no dijo, bueno, a ti Dios te llama, quizás no, pero debe de haber una manera que Dios me quiera bendecir a mí. Así que David lo estaba intentando. Iba marchando, iba cantando, él iba muy feliz, muy entregado, con mucha buena intención, con mucha buena voluntad, pero algo no se hizo bien. Y dijo, pero lo voy a hacer, eso le agradaba a Dios. ¿Cree usted que eso le agrada a Dios o no? Le agrada a Dios, quería. Pero Dios me va a mostrar cómo sí lo voy a hacer. Vas a ver esposa, van a haber hijos que Dios nos va a bendecir, y yo como papá, como cabeza, voy a encontrar la manera de que la bendición de Dios esté en nuestra casa. Le voy a encontrar. Wow, un hombre así no tarda mucho en que Dios llegue a su casa. Porque aquí va a ver la siguiente historia, vamos a leerla. Verso 12. Bueno, vamos a leer del 10 para no perder el hilo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. De paso le pregunto, ¿no dice eso con la casa de Abinadab, que estuvo muchísimos años en la casa de Abinadab, y a un hombre le tomó 3 meses con el arca en su casa para recibir bendición? Y el otro estuvo años con el arca en su casa, 20 años con el arca en su casa, no pasó nada. Wow. ¿Puede creer que nos pueda estar pasando eso a veces de alguna manera, con la oración, con las reuniones, con la iglesia, con la comunión, con tanto tiempo no pasa nada y no pasa nada? Y un hombre le llevan el arca 3 meses nada más y toda su casa se bendice. Ahora, cuando él dice, y toda la casa de Obed-Edom fue bendecida, porque se manifestó bendición en su campo, con sus hijos, en su matrimonio, y todos decían, lo está bendiciendo Dios, porque el arca está con él. Ahora yo le pregunto, imagínense que usted es un hombre, usted es Obed-Edom, es un siervo de Dios, sí, porque cuida en la puerta, es una mujer, es alguien que Dios está sirviéndole a Dios a través del ministerio,
de ayudar a los hermanos, de abrir el portón, porque eso es un servicio, es un ministerio. Y de repente le cuentan, oye, vienen con el arca, pero ¿qué crees? Usa la tocó y ¡pum! Cayó muerto. Debe de ser algo impresionante, ¿no? Y luego que le digan, oye, ¿la recibirías en tu casa? Hay un choque de emociones, ¿o no? Por un lado, ¿qué le da? Miedo. Dice, ¿y en mi casa? ¿Y si le toca a uno de mis niños? Es como, es como si le dijera, vamos a traerte aquí una planta de luz, pero si da toques y el que lo toca se muere. ¿Y quisieras guardarlo en tu casa? Usted diría, ¿es peligroso? Hermanos, ¿la presencia de Dios es peligrosa? Quiero que me conteste con todo su conocimiento teológico. ¿Sí? ¿Sí? Sí es peligrosa. ¿Trae gran bendición? Sí, todo lo que es poderoso es peligroso. Cuando el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la palabra poder es dunamis y significa dinamita, explosión. El bautismo del Espíritu Santo es peligroso mucho, porque es explosión, es explosivo. Puede destruir muchas cosas y construir muchas cosas como una barra de dinamita que se puede usar para destruir y se usa para construir también. Es poderoso. El Evangelio es poderoso, la presencia de Dios es poderosa, pero es peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Para el que pretende jugar, para el que pretende vacilar con la presencia de Dios, para el que pretende decir, ay, es Dios, no pasa nada. Para ellos es peligroso, es más, no le digo solo peligroso, mortal. Porque si por otro motivo USA no había muerto, pues sí, ¿cómo se vino a morir? El muchacho se portó bien y en una caminata. Si USA no hubiera ido ahí, él hubiera seguido siendo un hijo de Abinadab tranquilo, se lo hubiera llevado muy suave, pero le tocó el ir ahí en la marcha con el arca y meter las manos y hacer algo que no tenía que hacer, porque la presencia del Señor tiene ese poder. Cuando le dicen a Obed, llevamos el arca a tu casa, ¿cree usted que no hubo un encuentro de... Pero por otro lado, ¿qué también tiene que haber en los que aman la presencia del Señor? Emoción. Una emoción que te confronte, híjole, representa mucho riesgo, pero también representa toda la oportunidad de bendecirme. El Evangelio en tu vida, hermano, si lo sabes vivir, es un poder explosivo. Bendice a tu esposa, tus hijos, tu casa, tu familia. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Pero también puede ser que si tú no lo entiendes, no lo vives, lo falseas, le juegas al vivo, acarreas una maldición terrible para ti y para toda tu casa. ¿Por qué? Porque ya ha habido pastores que no viven el Evangelio y destruyen la vida de sus hijos. Ninguno de sus hijos quiere nada con el Evangelio y ya sus nietos van a andar en el mundo. Y no estoy contando una película que no pase. ¿Cómo es posible que lo que ofrecemos como una gran bendición, servirle al Señor, para otros haya venido a ser el acabose? Es sencillo. Es sencillo por algo que Dios le dijo a Samuel cuando escogió a David. Yo miro el corazón. Yo miro el corazón. En el corazón está todo el asunto. Gran principio. Ahora bien, Obed recibe el arca, la tiene en su casa y en 3 meses, puede usted tomar esa nota, hermano, en 3 meses toda su casa está bendecida. ¿Cuánto tiempo tiene usted con la presencia del Señor? Ahí se lo dejo tarea, ¿eh? Y que dependerá. Principios. Vamos a leerlo, miren. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Wow, subraye eso. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Luego lo va a explicar, pero hermano, David estaba entristecido porque Usa había muerto. Y David quería la presencia del Señor porque, escúcheme hermano, Dios no lo habló el domingo, él estaba convencido de que la presencia de Dios
es lo mejor que te puede pasar. ¿Usted lo está convencido? ¿Tiene sus riesgos? Sí. ¿Tiene sus peligros? Mucho. Porque a mucha gente, hermano, cuando andábamos en el mundo y hacíamos un montón de desorden, parecía que nada nos afectaba. En cuanto llegamos a la iglesia y Dios nos recibió, Dios perdonó nuestros pecados y nos lavó y nos sentó a su mesa, un error nos puede poner muy fuera del reino. Uno solo. Cuando antes hacíamos miles diarios y lo disfrutábamos, hoy uno solo puede ser mortal. Y entonces aplica lo de, pero ¿cómo puede ser posible? Es posible, porque antes estábamos sin la presencia del Señor. Y hoy estamos en la presencia del Señor. No es lo mismo. No es lo mismo estar sentado en la mesa del Señor que comer en la banqueta. Antes comíamos en la banqueta. Estábamos en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas, alejados de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hoy Dios nos ha limpiado, nos ha dado una vestidura blanca y nos sentó a su mesa. Eso tiene que ser delicado para nosotros y eso es sagrado para nosotros. Dígame amén ahí. Y entonces David está triste porque había muerto Usa, él intentó llevarla, pero cuando le dicen la casa de Obed está siendo bendecida, Obed-Edom está siendo bendecido, él y todo lo que tiene él vuelve a cobrar fuerzas, se anima y dice, me la traigo. Hermano, ¿qué representó para David esa noticia? A ver si lo podemos compartir varios. Puedo ver la misericordia de Dios, ¿ok? Saúl. Ok, una confirmación de que la presencia de Dios trae bendición. Se lo está viendo ahí en Obed. Otra confirmación de algo que está ahí, a ver quién la está viendo. Sí, se convenció de que él tenía que traer el arca, más convencido. Pero, ¿qué mensaje le manda a Dios? Pues usted siempre tiene que recibir el mensaje de Dios en la Biblia y en las historias. Si no recibe un mensaje de Dios, leyó en vano. ¿Qué mensaje manda Dios? Sí, que no está enojado Dios. Que Dios no está enojado. Porque si no, Obed-Edom también se hubiera muerto. O alguno de sus hijos. O bien pensaban más desgracias y más desgracias como le pasó a los filisteos. Y ellos dijeron, hasta esos que no creían en el Dios de Israel, dijeron, no, quitemos el arca de aquí. No sé que por causa de eso nos vinieron todos estos tumores, todas estas plagas de ratas. Saquémosla de aquí. Entonces David está esperando como un mensaje de Dios. Y en cuanto David oye que Obed-Edom está siendo bendecido, le aseguro que le cae un mensaje del cielo que dice, Dios no está enojado con lo que pasó con Usa. No está enojado, está bendiciendo a Obed-Edom. Entonces David confirma lo que también dijo Saúl y dijeron los hermanos, sin duda necesito el arca en mi casa, porque el arca en mi casa es bendición. Imagínense que alguien le dijo, oye, pero ¿no te da miedo lo que pasó con Usa? Me dio mucha tristeza, pero no quiere decir que porque a Usa le pasó eso, Dios no quiera bendecirnos, hermano. Y él insistió, así que fue rápido y dijo, vámonos, vamos a traer el arca. Tengo dos razones fuertes. El arca es bendición, ¿verdad, Obed? Dice Obed, sí, 3 meses conmigo y me va bien en todo lo que tengo. Mi gente, mi familia, mi casa, mi trabajo está siendo bendecido con el arca, David. Wow, entonces yo la quiero. ¿Cuántos dicen eso? ¿Sí? Y luego la otra dice, y esto me dice que Dios no está enojado con nosotros, ni contigo, ni por el tema del arca. Solamente Dios nos dijo, yo quiero bendecirlos, pero va a ser a mi manera. Eso apréndaselo, es un principio. Va a ser a mi manera, ¿sale? Y dijo David, pues vamos por el arca. Cobró fuerzas y ahora va por el arca. Seguimos leyendo. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado unos 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado y comenzó a hacer sacrificios. Apenas dieron unos pasos y David comienza a hacer algo.
a sacrificar, a ofrendar, a decir, vamos a adorar al Señor. Y apenas están dando unos 6 pasos. Él ahora no quiere volverse a arriesgar. ¿Sabe por qué, hermano? Lo vamos a leer más adelante. Dice, y David danzaba con toda su fuerza, lea con fuerza, con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Sí sabe qué significa que David haya hecho eso? Ok, David ahora se viste de sacerdote, pero él no es sacerdote. Oficialmente no. Espiritualmente, teológicamente, sí. Pero por nombramiento oficial, David no es un sacerdote, pero él se viste de sacerdote. Y él va adelante y va danzando con todas sus fuerzas. Hermano, ¿no eso es peligroso? Bueno, nos estamos adelantando, pero sí. Y él se pone un efod y dice, vamos, yo los cubro, me voy a poner un efod de sacerdote y voy con ustedes. Y él es el rey. O sea, sí tenía una autoridad, y tenía una autoridad espiritual, y una autoridad y una unción de parte de Dios y el Espíritu Santo en él, porque la palabra dice que cuando lo ungieron el Espíritu vino sobre él y todo está muy bien, pero él no es un sacerdote oficialmente. Sin embargo, él se pone un efod y va danzando, y aquí parece que allá en el cielo no están diciendo nada. Wow, ahora hay mucho contenido ahí, ¿lo ve? Mucho. Seguimos leyendo. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí empieza David. David está siendo congruente, mire, hermano. Sabe que el arca representa una bendición. Por fin él vuelve a intentarlo, se da cuenta que Dios no está enojado, que no hay un problema con querer llevar el arca a Jerusalén, que sí representa bendición. Él está convencido, así que por fin la lleva. Él se pone un traje de sacerdote, él va danzando con todas sus fuerzas, van cantando, van muy emocionados. Se les olvidó lo de Usa. Es que es así, hermano. Uno no puede tomar como referencia un mal acontecimiento para decir que todo va a salir mal. No, hermano, los verdaderos hijos de Dios siguen adelante. Y le dan, cuando un corazón está decidido a agradarle a Dios sí o sí. Claro, respetando el orden, que es el principio que estamos aprendiendo. Pero él lo hace y llegan por fin a Jerusalén, llegan a una tienda que él construyó para poner el arca ahí. Misión cumplida, el arca está con nosotros. Así que David empieza a ser congruente. Dice que David entonces ofrece sacrificios, ofrece ofrendas de paz, pero empieza a bendecir al pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque es la bendita congruencia. Esto es bendición. Lo que tiene que haber este día es bendición para todo el pueblo. Y todo el pueblo fue bendito, bendecido a través de David y la presencia del arca. Fíjense en esto. ¿Para ustedes es una bendición asistir a una reunión, a la congregación, estar con los hermanos? La Biblia dice que así es. Cuando usted llega a su casa, entiende que esa bendición va con usted, está en usted, la presencia del Señor está en usted, esa bendición tiene que reposar en su casa, es congruencia, no puede haber incongruencia. Suele pasar a veces, ¿no? Y bueno, en el templo, en el culto, amén, amén, aleluya, y en casa, decía mi abuelita, comemos santos y sacamos diablos. Así decía mi abuela, por unos dichos de que había gente que, amén, aleluya, pero en su casa era un desastre, era un infierno. No cuadraba que si la presencia de Dios es bendición, ¿cómo puede ser la presencia de Dios bendición y maldición? No, es que es incongruente. La presencia de Dios, David lo comprobó, siempre es bendición. Cuando él trajo el arca, lo que hizo fue bendecir al pueblo. Hemos sido bendecidos, puede decir un padre de familia. En la palabra nos bendice.
Nuestra casa es bendecida porque tenemos la presencia del Señor. Y eso tiene que reposar en tu casa, hermano. ¿Amén? ¿No me lo cree? Mire, sigue diciendo y haciendo David. Volvió luego y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. David les dio un lonchecito para todos, un platillito. Ya ven cuando vamos a una fiesta, un tamalito, un vasito, un bolobán. David dio así. No, es así, es casi lo mismo, hermano. Obviamente entendiendo David que él quería bendecir. Y la gente, la familia se llevó bendición para su casa, hermano. Llevó bendición para su casa y fueron muy contentos y el pueblo fue bendito. El arca la trajimos, ahora sí nadie murió, ahora sí todo bonito, todo alabanza, todo júbilo, comimos, bebimos y nos dio para llevar el rey. Wow, a todo el pueblo. David está muy contento. Porque usted tiene que aprender, hermano, que la bendición del Señor reposa en la vida del creyente, pero tiene que alcanzar su casa. Por eso David insistía, ¿cómo voy a llevar el arca a mi casa? Y usted no tiene que parar hasta que eso pase, hermano, porque si no, David no estaba conforme que el arca estuviera en la casa de Abinadab, y de hecho él iba allá a veces. Él iba allá a adorar, pero él no estaba conforme con que, ¿cómo es posible que mi papá, que mi mamá se portan bien bonito en el templo y llegamos a casa y se transforman? Algún joven tiene que decir, ¿cómo voy a hacerle para traer la bendición a mi casa? Pero padre de familia también puede decir, ¿cómo es posible que nos transformamos? Cuando vamos al culto, nos bañamos, nos perfumamos, vamos bien contentos, entramos los hermanos, nos besan, nos abrazamos, amén, aleluya. Pero por aquí salimos y ahí se queda el encanto. ¿Qué está fallando, mis hermanos? David estaba pensando así. ¿Qué falla, Dios? ¿Cómo voy a hacer, repitas eso, para traer el arca a mi casa? Oye, la familia de Obed-Edom lo estaban diciendo Jehová, amén, aleluya, y dice, no, pero yo quiero que esté conmigo. Puede tomarse como egoísmo, pero no lo es. Dios, que conoce el corazón, sabía que David quería que la bendición estuviera en Jerusalén, en el pueblo y en su casa. Así que él no iba a escatimar nada, hermano, ni fuerzas, ni ánimo, porque él lo hizo todo con gozo, con júbilo, pegaba unos brincos muy altos, danzando y alegrándose. Usted lo hace así. ¿Usted sabe que alabar a Dios es una bendición? ¿Sí? ¿Sí lo sabe? Lo disfruta, lo hace, lo goza. Llega temprano, aplaude, sacude sus brazos, grita amén, aleluya. ¿Sí? ¿Sí, amén? Porque esa es una bendición. David lo sabía y lo hacía, y lo repartió a todo el pueblo, y luego mire lo que está haciendo. Entonces volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Wow, ¿qué caso? Agárrate una esposa de esas, ¿eh? Espero que ninguna de las hermanas que están aquí tengan ese espíritu delicado. Que uno llega bien tranquilo, ¿no? De la predica, su ameno todavía, oíste la palabra y llegas a la casa y la señora está ahí, qué bonito, ¿no? Con los hermanos y santo, santo, pero aquí yo estoy abandonada, algo así, ¿no? Ahora mira, allá cantas y todo, pero aquí estás todo amargado. En lugar de motivarlo, le da un bajón, pero sabroso. Dice por ahí alguien, le apagó su brillo, ¿no? Pues no se lo apagó. De verdad, David no se dejó. Aprenda esto, hermano, hermana, porque a veces, digo, ahorita yo uso la esposa como figura del esposo, pero a veces es la suegra, el cuñado, la cuñada, que uno llega y sin duda va a intentar, ya brincando y todo, no, que nada, puro. Pero a él le dice, hoy te viste muy bien brincando y quedando como un cualquiera. Es que David hizo algo que a Dios le agrada. Cuando él adoraba fue humilde, porque es el rey ciertamente. Y eso de que jugó a ponerse el efod, ¿no se acuerda a quién le pasaba lo mismo?
Al niño Samuel, su mamá lo vestía de sacerdote. Estas cosas le agradan a papá, pero basta. Igual yo no soy pastor, igual yo no soy predicador, igual yo no soy evangelista de Dios, pero yo quiero servirte. Quiero intentarlo. Quiero que la bendición esté en mi casa. Y si yo veo que esa gente tú la bendices, yo quiero algo igual. Así que David decía, no soy el sacerdote, pero me gustaría ser un sacerdote para ti. Y se olvidó de ser rey. Yo no sé si a David le convenía más ser rey o sacerdote. Uno sí lo tenía oficialmente y el otro él se disfrazó. Y él brincaba y danzaba y se le olvidaba que era el rey y que el rey tenía que portarse a la altura. Le dijo la señora, ¿no? Ya ve que, por eso le digo prudencia entre comillas. ¿Se acuerda que le dije? A ver. ¿Era Mical la prudente o era David el prudente? Dígamelo usted. Pero dígamelo en las dos formas, humana y espiritual. No sea evangélico cada que responda. Mical parecía prudente, sí. Porque sí es cierto, es el rey, tiene que andar con decoro, no puede andar haciendo esa clase de espectáculos. Y luego que pues algunas citas dicen en crónicas que se le levantaba su efod y se le veía la ropa interior. Bueno, no era tan agradable para Mical. David ni cuenta se dio. Él brincó, él gozó, él disfrutó, él se deschongó, le dio lo mismo, se disfrazó de sacerdote y a papá le gustó. Eso fue lo importante. Él bendijo al pueblo, le dio de comer, le repartió platillos, él estaba tan contento y luego quiso entrar a su casa y hacer lo mismo con su esposa, con sus esposas, porque creo que a esas alturas ya tenía ahí 3, 4, quiso hacerlo, pero había una ahí que parecía más jarocha que brea. Qué bonito te veías, dice ahí brincando, delante de las princesas, delante de las siervas, te veías muy bonito brincando como brinca un cualquiera, le dice. Wow, ya una vez sentido que él venía así, su esposa, voy a bendecir mi casa, el arca está en mi casa, la presencia del Señor está en mi casa, esto es una fiesta, esto es una bendición. Y aparece ahí nadie pasó el macho. Entonces David respondió a Mical, agárrese porque esta me encanta también, versión paso del macho. Fue delante de Jehová. David casi nunca respondía así, Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu papá, por si, wow, una cachetadona con guante blanco. Dice, por cierto, a mí Dios me escogió por encima de tu papá. ¿Debía haber dolido eso? Terrible, hermano. Mical es hija de Saúl. Y dice, lo siento, querida. A Dios se le ocurrió bendecirme a mí y no bendecir a tu papá. Ay, respuesta jarocha para acción jarocha, ¿no? Sí, porque David no suele ser así, Creo que esta es una de las únicas ocasiones en las que vas a vivir, David, que lo siento, aunque te duela. ¿De qué mueren los quemados? De ardor, Mical. Lo que te duele, Mical, es que a mí Dios me escogió por encima de tu papá. Eso es lo que te está doliendo. Y no que yo haya traído el arca y que esté gozando. ¿Sabe que mucha gente, Marco Witt solía decir esto, hay muchos que te van a decir que reír no es espiritual. Tienen años sin reír que les parece anormal, ¿no? Hay cristianos evangélicos que no pueden aplaudir porque ni siquiera pueden disfrutar de la plenitud de Dios, la bendición de Dios. Y aunque David, hermano, yo por eso le dije, no te hay prudencia y respeto a lo sagrado, pero danzando, pareciera que Mical tiene razón. Danzando, brincando, siendo el rey, con un efod de sacerdote y haciendo todo eso, y Dios no se está molestando, hermano, el corazón es lo que le agrada al Señor. Alguien puede hacerlo porque su corazón, su libertad le permite hacerlo, la presencia de Dios te permite hacerlo, y muchos no pueden hacerlo porque la presencia de Dios, la libertad de Dios no está en sus vidas. La palabra del Señor dice, Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Claro que cualquiera va a decir, sí, pero algunos ya usan la libertad para
libertinaje, sí es cierto. Por eso se murió Usa. Porque Dios es libertad, pero hay que respetar lo sagrado. Y entonces Mical tenía razón. No, para David no es ningún problema humillarse. Para ti no es ningún problema humillarte, hermano. Perder tu apellido, perder tu nombre, si tienes que estar de rodillas, si tienes que pegar un brinco de alabanza, si tienes que gritarle a todos, Dios les bendiga, yo soy feliz, no pierdes nada. ¿O qué perdía David? Es el rey, sí, pero él quiso entregar su corona a los pies del Señor. Eso sí le agrada al Señor, ahí no está bien. Ahí está siendo imprudente, sí, pero en lo que hay que ser imprudente. Y donde que había que ser prudente, fue prudente porque dijo, no, llévenla con Obed y yo ahorita voy a encontrar la manera de llevarla. ¿Lo ve? Sí sabe aplicar la prudencia. Pero la prudencia, hermano, no es limitarnos, reprimirnos, no poder hacer amigos, no ser libres, no andar por la cara con la cara marchita y lavada sin querer bendecir a la gente porque soy evangélico y no me llevo con los paganos y no se me vayan a pegar los piojos. Eso es hipocresía. Yo, cualquier evangélico con el Espíritu, ya, lo siento si Dios quiso escogerme para bendecirme. Y yo sí me puedo reír. Y yo sí soy guapo, lo siento. Sí, no tengo ningún problema. Qué pena que no puedas tú hacerlo. Eso es lo que le dijo a Mical, lo siento. Si Dios quiso escogerme por encima de tu papá. ¡Fum! Cubetazo de agua fría. A la que andaba agarrando mucho poder. Ya se andaba empoderando esta señora. Y va para abajo. Pero mira ahora lo que dice. Precisamente, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre en toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil. ¿Se acuerda de ese canto que compusimos los evangélicos hace tiempo? Y aún me haré más vil que esta vez. Y si crees que esto es ser bajo, voy a ser más bajo ante tus ojos, le dice, pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué habrán puesto ese comentario? ¿Cree usted, hermano, que Dios tomó cartas en el asunto? Porque no lo pusieron ahí como nada más como para que le siga ardiendo. No. Y por cierto, dice el escritor, Mical no pudo tener hijos. Pero David contesta de una manera sublime, si tú crees que alegrarme en el Señor, si tú crees que gozarme, que adorar a Dios, que leer la Biblia como un apasionado, que orar, que estar en mi casa adorando a Dios, cantar, servirle, no solo en el culto, no solo en la iglesia, en la calle, por donde quiera que voy, ¿crees que eso te parece ridículo? Dice David, entonces yo voy a ser el peor de los ridículos que tú creas delante de tus ojos. Si es así, por causa de él, yo me haré más vil. No importa, si te parece vil que yo ando brincando, pues me voy a envilecer todo lo que sea necesario, porque yo amo al Señor, quiero su bendición, quiero que mi casa sea bendita, quiero que el pueblo sea bendita, y lo siento. Eso mismo que dices, uy, todas las mujeres, todas las siervas habrán sentido vergüenza, pues déjame decirte que no, están muy orgullosas de su rey, que adora al Señor, que ama al Señor. ¡Wow! Es un principio inalterable en la vida de David, hermanos. Hay que respetar lo sagrado, pero no hay que dejar de adorar al Señor con libertad, hermanos. Hay que ser libre en todo sentido, pero hay que guardar lo sagrado. ¿Sí ve cómo está la raya tan delgadita? Pero no es ningún problema, hermano, si entendemos en qué línea se cruza y en qué línea no se puede cruzar. ¿En qué línea? No, o sea, está bien, yo quiero que Dios me bendiga y yo puedo cantar, puedo alabar, podemos danzar, podemos hacer muchas cosas, pero también hay que saber respetar las funciones, el llamado. Ahí no nos metemos. No, es que tienen que vestirse así. No, a ver. Colamos el mosquito los evangélicos y nos tragamos el camello. Las hermanas usan velo y
una cosa muy santa cuando van al culto. Me pregunto si en su matrimonio el símbolo que llevan en la cabeza, si habrán leído la carta a los Corintios y las cartas a Timoteo que representa autoridad sobre mi cabeza, sigue siendo en su casa. Porque el velo representa autoridad sobre mi cabeza. Las únicas que no usaban velo eran las prostitutas, y cualquiera que veía a una mujer sin velo sabía que era libre, ¿sí? Que no tenía una autoridad y que podía acercarse y proponerle una cita. Pero si alguien veía a una mujer con velo, hasta la actualidad, porque el velo es un asunto más cultural, ¿sí? En todo Oriente, Arabia y todas esas mujeres, cristianas o no, llevan su velo. Y si tú te le acercas a una mujer que lleva su cabeza cubierta y te quieres acercar, te meten a la casa. Una, ya le estás faltando al respeto. Dos, no sabes ni el esposo de ella quién es. Y si llega a ser un loco, te van a hacer pedazos. No te puedes acercar, un varón no puede acercarse a una mujer que lleva velo en todo Oriente, hermano. Sea hebrea, sea árabe, sea musulmana, porque todos ellos llevan en su ropaje el velo. ¿Qué representaba en el primer siglo? Autoridad. Sí, claro, si la mujer no lleva el velo, un hombre se acerca y dice, no, bueno, es que soy casada, la que cometió el error fue ella, por no llevar el símbolo de autoridad. Sale. Explicado esto, el tema es un asunto sagrado. Si presentas tu velo, pero en tu casa le faltas el respeto a tu esposo, con la comadre siempre andas hablando mal de él, lo dejas en evidencia, tú eres la que lleva los pantalones, metafórica, simbólica y literalmente, eso es desagradable al Señor en todo sentido. Pero podemos decir, bueno, pero nosotros no somos liberales como el pastor Irving. No, nos colamos el mosquito y nos tragamos el camello. No, principios. Y si eso nos hace vil, por causa de él, yo me haré más vil. Si enseño mejor que la mujer, lo que dice la palabra, respete a su esposo. Esposas, obedezcan, sométanse a sus esposos. ¿No dice eso la escritura? Dice que en todo o no, o estoy loco. Dice en todo, ¿va? Híjole. Lo siento. Así es el principio de Dios. Así es el principio de Dios. Por eso Pablo se puso bastante estricto en la carta a Timoteo. Dice, porque yo no le permito a la mujer hablar en la iglesia. Y si la mujer quiere decir algo, opinar algo y preguntar algo, que le pregunte a su esposo en su casa, porque si no lo hace, está deshonrando a su autoridad. ¡Wow! Y esa sí no la predicamos cada 8 días. No, porque pues imagínate, le digo eso, se me va medio grupo de la femenil, porque todas andan en el tono, no, mi esposo, pastor, la verdad que mi esposo es un bueno para nada. Wow, ¿sí sabes qué está pasando allá en el cielo? Está a punto así de caer muerta, porque el Señor estableció principios sagrados. Cuando un hijo a sus padres deshonra a sus padres, su madre habla mal de ellos, en el cielo casi están teledirigiendo un rayo, así. Pónsela en la cabeza, por si le sigue, se lo soltamos. El apóstol Pablo dice, hermanos, que cuando no entendemos a la iglesia, lo sagrado, léalo, ya en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios. Por esta causa, hay muchos de ustedes enfermos, debilitados y muchos han muerto, por no discernir lo sagrado, la mesa del Señor, por no discernir el cuerpo, la iglesia, los principios de Dios. Por eso muchos están enfermando. Muchos no van a ver la suya porque no entienden lo sagrado. Y muchos están muriendo, dijo Pablo, en el Nuevo Testamento, porque no disciernen lo sagrado. Analicémoslo, dijo Pablo. Evaluémonos nosotros mismos. Y entendamos por qué David le dijo a Mical, Mical, yo creo que tú estás hablando desde lo humano. Tú estás queriendo darme un consejo, pero humano. No hagas eso, David, te ves muy mal.
eres el rey, te ves mal. No, 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 Mical. Si eso viniera espiritualmente, yo te diría gracias, mi amor, porque me cuidas. Pero te digo una cosa, Mical, si tú crees que eso está mal, me voy a portar más mal entonces delante de Dios. Porque yo quiero la bendición de Dios, quiero que el arca, la presencia bendiga toda mi casa. Y mientras, hermanos, mire, esto está blanco y negro, Usa y Obed-edom, David, el pueblo y Mical, unos bien, unos mal, unos bien, unos mal. La presencia de Dios bendice a otros, la presencia de Dios perjudica a otros. A ver, ¿cómo está? Porque luego de eso dice el texto, y por cierto, Mical nunca tuvo hijos. ¿Y la presencia de Dios? A ella, a Mical, le trajo un problema. En 5 minutos, Dios hizo algo en su vientre, en su matriz. A partir de ahora, cerrada. Pero tiene el arca en su casa. ¿Sabe dónde está el secreto, hermanos? Aquí. Libertad, amor, ganas de bendición. Si la buscamos con todas nuestras fuerzas, hermano, la hallaremos, dice por toda la palabra. Principio de principios. La prudencia espiritual la debemos de amar. Y asimismo la libertad que tenemos en Cristo de ser espontáneos, de querer que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, hermanos, y amar más su presencia que cualquier otra cosa. Porque David pudo haber dicho, ay, esposa, sí es cierto, ay, ya me apagaste mi brillo, me voy a un rincón, ay, ¿por qué me trata así, Dios? Ay, nada. No, y si eso te ofende, te va a ofender más, agárrate, pues entonces. Y si te duele, pues agárrate, porque mañana, y el jueves y el domingo voy a regresar con más ganas. Ay, aleluya, ya me tiene harto, pues agárrese, porque voy a venir con más fuerzas. Voy a venir ese loco que nos da más ideas y voy a venir recargado, remasterizado a la palabra del Señor. Hermanos, aprendamos de David esto. Por eso papá dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Este hombre, o muchos hombres tenemos que ser así. Seguir, insistir, buscar. Llévese esta palabra. ¿Cómo le voy a hacer para que la presencia del Señor esté en mi casa? Así como está en la iglesia, con los hermanos. Si no está pasando en mi casa, hermano, póngase esta tarea. Tengo que lograr que esté en mi casa. Que esté en mi casa. Y orarle al Señor que no sea que a alguien de la casa le produzca problemas en lugar de bendición, pero suele pasar. Así que alinear los corazones. Hijos, no se les vaya a ocurrir hablar una burrada de la iglesia, de los hermanos, de la unción, porque se acarrean un problema enorme. Hay que cuidar también eso. Hay que saber que es peligrosa la unción. Hay que saber que si tú recibiste la palabra, tienes el privilegio de que toda tu casa crea, o tienes el poder de destruirla con esa misma palabra. Al no vivirla, al despreciarla, como hizo Mical, al no importarle que la presencia del Señor estaba en su casa, a importarle más el decoro, las apariencias, el rey, y ella como esposa del rey, los celos que tuvo de que le dieron las piernas a las muchachas del pueblo. Ay, tú David, un cualquiera eres. Si Mical estuviera con nosotros, le diríamos a Mical, pues le pudiste haber dicho a David lo que quieras, pero mira, hasta el 2026, David no es cualquier hombre. ¿Sí o no? Le dijo la palabra menos prudente para decírsela a un hombre conforme al corazón de Dios. Eres un cualquiera. No, díselo a cualquiera, menos a David. Hasta los ateos saben que David no fue cualquier hombre. Como su esposa le dijo, es cualquier hombre, hermano, hermana, piense eso. Si usted un día dijo, tú eres el hombre de mi vida, si usted un día le dijo, Dios te puso en mi vida, párese ahí. Al rato no vaya a decir, cualquier hombre. A Dios le va a molestar mucho eso. Porque dijo, esas que tú dices que se burlan de mí, esas están orgullosas de mí. Ahora mi esposa no está orgullosa de mí y las siervas habrán estado diciendo, qué padre el rey,
qué buen el rey, tenemos un rey maravilloso, decían las siervas. Y Mical decía, X hombre, wow, no por nada no tuvo hijos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.